Bueno, vamos a ir cerrando lo que estuvimos charlando sobre reforma, contrarreforma, y por otro lado nos adentramos en lo que va a ser lo anterior al absolutismo. Para eso tenemos que repasar ciertas cuestiones que nos fue dejando el Renacimiento, ¿sí? Todos recordamos que habíamos pasado del humanismo al Renacimiento, que eso se había notado en el arte, que hablábamos del renacer de una vida cultural, del renacer del hombre y la mujer, ¿sí? Pensados también desde un lugar separado de Dios, ¿sí? No todo estaba destinado y escrito, sino que en realidad cada uno y cada una hacía su vida, ¿sí? A cada paso que daba. Lo terrenal es representado en el arte entonces, y así se notan fuertes jerarquías sociales. Hablamos de tres estados, ¿sí? Pero por otra parte una división estamental en la que tenemos al clero por un lado, la nobleza, los campesinos, artesanos y los marginados, ¿sí? Que hablábamos un poquito de la situación de estos marginados y de lo que había sucedido hacia adentro también del catolicismo con un cisma que va a llevar después, en lo posterior, a lo que es la reforma luterana. En base a eso, como para cerrar esa partecita que nos quedó ahí de Lutero, si bien ya habíamos charlado bastante, voy a leer tres cositas. Lutero examinó el núcleo central del sistema católico, en la concepción y en la práctica de las llamadas obras buenas. Es verdaderamente poco útil plantear la cuestión en el plano teológico desde lo religioso, ¿no? El estudio de lo religioso, y tratar de determinar si el reformador tenía razón o no desde el punto de vista del dogma también desde el lado religioso. Ciertamente Lutero quiso demostrar que la tenía y se preocupó mucho de orientar su escritura hacia el significado que él quería darle, ¿sí? Por este motivo tenemos que hablar entonces de esa orientación que Lutero busca darle, pero también teniendo en cuenta lo que él pensaba de esto, ¿no? Lutero no sostiene durante mucho tiempo que ya no es posible impedir la herejía con la violencia y que los herejes deben ser vencidos con la escritura y no con el fuego, ¿sí? En clara oposición a lo que venía sucediendo dentro del catolicismo y sobre todo teniendo en cuenta esta situación de las hogueras, ¿no? Entonces el fuego no combate, lo que combate es la escritura. Una de las percepciones que tiene Lutero es justamente la de traducir la Biblia para poder llegar a todas las personas, ¿sí? Entonces era una manera de irradiar ideas. De esa manera es como se da justamente la posibilidad de que la reforma luterana empiece a trascender las fronteras. El éxito de la reforma protestante marca el comienzo del ocaso del monopolio cristiano sobre la vida de Occidente, ¿sí? Esto significa no que se rompe la hegemonía del cristianismo en todo Occidente, sino que cambia el mapa religioso del mundo en ese momento. Aparece la reforma, bueno, el catolicismo ya no es la única palabra, ¿sí? También está la palabra de los reformistas. Y en ese sentido, por eso hablamos también de un fuerte enfrentamiento entre Lutero y el cristianismo, ¿no? Y todo lo que va a conllevar después. En un tiempo en donde la sociedad europea también está cambiando. Yo les hablaba la otra vez de los cambios y las transformaciones que se producen en torno a la figura de Europa, ¿no? La reforma, por supuesto, va a tener una contrarreforma, y nosotros habíamos hablado incluso de los defensores de la reforma, lo que había sido la Liga Esmalcada, y después lo que va a suceder también con la Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús, que es fundada por Loyola en 1540, si mal no recuerdo, es muy importante porque esa Compañía de Jesús es la que después va a venir a América también a evangelizar, ¿sí? A educar también, sobre todo, ¿no? Entonces yo en algún momento decía, bueno, no toda la Iglesia católica funcionaba de la misma manera, ¿no? Como la política, como todo. En la vida hay cosas buenas, cosas malas. Bueno, dentro del movimiento católico surge la Compañía de Jesús, que también va a tener su parte, por supuesto, buena. Son los jesuitas. Si nosotros hablamos, bueno, ¿quién es un jesuita representativo hoy de ese plano? Tenemos que hablar del Papa Francisco. El Papa Francisco responde dentro de lo que es la religión católica a los jesuitas, ¿sí? Los jesuitas que nacen con estos parámetros de austeridad, ¿sí? Ustedes habrán escuchado quizás que cuando asumió el Papa, los zapatos que utilizó no eran los zapatos de un Papa, sino los zapatos que él traía desde Buenos Aires.
o llevaba desde Buenos Aires a Roma, ¿sí? Dijo, no, yo con estos zapatos estoy bien, ¿sí? Bueno, esos son signos de austeridad que demuestran su pertenencia a este tipo a esta parte de la religión, ¿no? Que tiene que ver con los jesuitas. Bueno, en ese sentido yo decía, bueno, es una Europa que se está presentando en cambios, son cambios en la monarquía que tienen que ver con el siglo XVI y que vamos a especificar muy de forma particular, porque son varios los cambios que se están dando en torno a esto. Por un lado aparece la diplomacia, ¿sí? Con mucha fuerza. Maquiavelo, de hecho, va a ser uno de los partícipes más especiales de lo que es la diplomacia. Esto ya lo habíamos charlado, ¿sí? Y por otro lado la función de los préstamos y la burocracia, ¿sí? Y el banco. Entonces la sociedad europea y las transformaciones que van a ser posteriores están con una fuerte injerencia o ejercicio de la diplomacia y el capital, ¿sí? Y Maquiavelo en ese sentido se transforma no solamente en un consejero de las monarquías y también del Vaticano, va a pasar con Borgia, sino también en un pensador importante para esos tiempos, y que su idea va a trascender a los días de hoy, incluso en torno a lo que es el pensamiento de la guerra. Durante muchísimo tiempo se tendía a decir, bueno, sos maquiavélico, y cuando se decía sos maquiavélico se hablaba de sos muy malo, sos muy mala persona. Pero en realidad Maquiavelo era un genio político, ¿sí? Y lo que estaba expresando, lo que estaba aconsejando, estaba en contexto con esos tiempos. Entonces, a raíz de ello, la figura de Maquiavelo tiene que cobrar otra preponderancia en su análisis, ¿no? Van a sucederse cambios en la monarquía española, ¿sí? Carlos V, Felipe II, bueno, esos cambios también van a ser importantes para lo que es posterior, ¿sí? En el caso de Carlos V, que es bastante particular su historia, tenemos que hablar justamente de algo anterior, que en la segunda mitad del siglo XV la reina Isabel de Castilla y el rey Fernando de Aragón se casaron, lo que significó un paso fundamental para la unificación de España, que en ese momento estaba dividida, Castilla por un lado, Aragón por el otro. Ambos impulsaron una importante política de expansión territorial. En 1492 se encuentran con América, ¿no? Entonces para ellos implicó la expansión de un imperio que venía devastado, ¿sí? España, militarmente hablando, venía devastada, económicamente hablando. Y por otro lado, el encuentro de América, ¿sí? Les produce a ellos una inyección económica muy importante. De ahí extraen oro y plata, ¿sí? Después vamos a ver que en realidad no les sirve de tanto a los españoles. Al mismo tiempo, los reyes llevaron a cabo una política de alianzas matrimoniales entre sus hijos y otras familias reales, que esto va a estar íntimamente relacionado con lo que va a pasar en lo posterior con el caso español, ¿sí? Y la dinastía borbónica. Los borbones son los que están hasta el día de hoy. A la muerte de Fernando en 1516, Isabel había muerto mucho antes. El trono real fue ocupado por su nieto Carlos I, quien por línea paterna era nieto del emperador Maximiliano I de Augsburgo, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, es decir, la parte alemana. Bueno, su nieto toma el poder de España, o sea, fíjense cómo se van trasladando. El tipo no sabía hablar una palabra en castellano, pero era rey de España, ¿se entiende? Entonces por eso hablamos de esto de las líneas hereditarias de poder. Gracias a ello, el monarca español heredó extensos territorios y logró ser elegido por los príncipes alemanes como emperador, como decía antes, del Sacro Imperio Romano Germánico. Carlos V intentó la unificación política y religiosa de Europa bajo su mando, pero se encontró con focos de oposición que lo involucraron en numerosas guerras. Francia, por un lado, fue su principal rival, y el otro rival fueron los turcos otomanos, que ya acá, como vimos el año pasado, estaban con bastante fuerza, ¿sí? Carlos intentó frenar la expansión del luteranismo, y ahí estamos hablando de esta cuestión de que España era el puntal de la religión católica inquisidora, ¿sí? Entonces no estamos hablando de cualquier país, sino de España, que trata de frenar a los luteranos y que se va a encontrar con muchas afrentas y guerras. Los gastos militares se incrementaron y el rey debió aumentar los impuestos, es decir, no le alcanzaba lo que producían de América, ¿sí? Para poder solventar esas guerras. Bueno, muerto el rey,
Felipe II, rey de España, decepcionado por su fracaso frente a la expansión del protestantismo y consciente de los conflictos a los que se enfrentaba el imperio, en 1555 Carlos V dividió sus posesiones, abdicó la corona del Sacro Imperio en su hermano Fernando, así como sus dominios austríacos y el resto de sus posesiones en su hijo Felipe, ¿sí? Entonces así empieza una catarsis del reino español. Mientras que en Francia, como decía, vamos a tener la instauración, ¿sí?, ya de los Borbones en el trono, ¿sí?, que va a ser muy importante para lo posterior. Y por supuesto en Inglaterra los Tudor. Y los Tudor va a ser importante porque es de la película que vamos a analizar, que tiene que ver con Isabel I, ¿sí? Entonces acá estamos hablando de la civilización del poder que nosotros vamos a empezar a desarrollar también bajo un armado de lo que va a ser en lo posterior los estados absolutistas, ¿sí?, que acá tienen algunas imágenes, los estados absolutistas en Europa. Doy fin con uno de los más importantes consejos que puedo daros. No os dejéis gobernar, sed amo, no tengáis jamás favoritos ni primer ministro, escuchad, consultad a vuestro consejo, pero decidid vos. Dios os ha hecho rey, os dará las luces que son necesarias mientras vos tengáis buenas intenciones. Va a decir Luis XVI hacia el siglo XVIII, ¿sí?, que va a ser, esto se lo va a decir al duque de Anjou, que era su hermano, y entonces vamos a estar hablando del absolutismo, ¿sí?, ya como un gran faro que va a ser el absolutismo francés. Pero para eso tenemos que examinar las estructuras puras del absolutismo, por eso es inevitable recorrer todo ese siglo XVI sobre todo, ¿sí?, para pasar al siglo XVII con esta fuerza absolutista tan importante, y donde vamos a establecer al francés, al inglés y al español como planos de tensión histórica que contribuyen a la dimensión que nosotros queremos analizar. Hay un reagrupamiento contra el campesinado, ¿sí? El absolutismo viene a ser como ese faro que en realidad surge como una caparazón para defender a la nobleza, ¿sí?, del campesinado y contenerla hacia adentro, ¿sí? Yo protejo a la nobleza la manejo yo. Eso es lo que va a pensar el rey. Se produce una ruptura monárquica y piramidal, ¿sí? Manda el rey, esbozar un equilibrio entre la monarquía y la burguesía. Esa es la idea de ruptura de poder. La aristocracia se enfrenta a la burocracia, ¿sí?, mercantil de las urbes. Surgen las grandes industrias, ¿sí?, y la diplomacia cumple un rol fundamental dentro del absolutismo. Manda el rey y los de abajo tienen que hacer diplomacia. De esta manera se trata de evitar la guerra, propiciar la manipulación y ampliar los territorios. En tanto y en cuanto esto no funcione, las guerras son inevitables. Y Luis XVI, que fue uno de los que acabo de leer, esto está todo a modo de resumen, vamos a empezar a particularizar este absolutismo. Luis XVI va a ser uno de esos focos guerreros más importantes, con por supuesto esta situación: la guerra no puede parar, el que manda es él, ¿sí?, y en tanto falle la diplomacia, la guerra es inevitable. Bueno, espero haber sido claro. Esto lo vamos a retomar igual ya, como decía, de forma más particular, pero para ir diversificando esto de los absolutismos y cada país importante en particular en torno a este absolutismo. Por un lado el inglés, por un lado el francés, por otro lado el español. Los tres son distintos, con algunas características similares, pero hay un dato. El absolutismo español, ¿sí?, tiene foco en América, porque es necesario que ese absolutismo también se lleve en torno a América. El inglés también va a tener intereses en América. Y por supuesto, el francés también, ¿sí? Entonces, en torno a eso, hablar de absolutismo también es muy importante, absolutismo europeo, porque influye directamente también con lo que sucede en América. Bueno, les mando un abrazo, retomamos el miércoles.